Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Al-Ayam no sería posible sin vosotros. Shalom, bienvenidos a la IAM. Hoy hablaremos de los dispositivos que estallaron en el Líbano y el temor a que estalle una guerra a gran escala. Nos preguntaremos si el gobierno de Israel ha convertido el país en una dictadura y analizaremos las razones que empujan a israelíes a abandonar el país mientras judíos de todo el mundo siguen emigrando a Israel. Shalom, Paul. Parece que hoy nos va a tocar empezar con el Líbano. Shalom, Ofer. Sí, menuda semana. Menuda semana. Estoy psicológicamente exhausto de intentar entender y seguir todo lo que ha estado pasando. Exhaustos, ansiosos y consternados deben estar especialmente en el Líbano y especialmente a los integrantes de la milicia Hezbollah, cuyos buscas y luego walkie-talkies estallaron por los aires. Vamos un poco a entrar en materia, a explicar qué es lo que ha ocurrido y por qué obviamente centra nuestra atención y decidimos abrir este capítulo con esta crisis que, como decimos, amenaza con una guerra a gran escala. Una guerra ya existe. Repasemos. Sobre las 3:30 de este martes, cientos de buscas estallaron simultáneamente en el Líbano, causando unos 12 muertos y se habla de 2.700 heridos, mayoritariamente integrantes de la milicia chiita Hezbollah, aunque también, desafortunadamente, algunos civiles inocentes. Entre los heridos también figura el embajador de Irán en Beirut. En el ataque, que atribuido a Israel, pero que como es habitual en estas operaciones, Israel no ha reconocido su autoría, los canales de comunicaciones internos del grupo pro-iraní fueron severamente dañados. Al parecer, el Mossad logró introducir pequeñas cargas explosivas durante la fabricación de los explosivos, tras conocer que Hezbollah estaba interesado en adquirir estos buscas para sus comunicaciones. Según algunos reportes, Israel reservaba esta jugada sorpresa como un golpe que pretendía dar a su enemigo en caso del inicio de una guerra masiva, pero ante sospechas de que el plan podría ser descubierto, la inteligencia hebrea optó por activarlo antes de lo previsto. Un día después, durante un funeral multitudinario y en otras localizaciones en el Líbano, volvieron a estallar, en este caso, walkie-talkies, que también estaban en manos de Hezbollah y provocaron otros 20 muertos, cientos de heridos y un caos absoluto y un miedo extendido en todo el Líbano. ¿Cómo has visto esto, Paul? ¿Cómo has seguido estos capítulos que son más propios, diría yo, de una película de ciencia ficción? Es de película. Bueno, nunca en la historia, diría, de la guerra hemos visto una operación de precisión a semejante escala. Son tantas las comparaciones que he estado viendo, tanto de comentaristas como online. O sea, se recuerda al caballo de Troya, pero también, por lo que has mencionado en la intro, esta intensidad, o sea, un ataque tan bombástico y tan intenso que parece que debería ser el preludio a una operación mayor, recuerda a muchos al Mirza Moked, la operación israelí que inició la Guerra de los 6 días, cuando bombardearon las fuerzas aéreas egipcias en sus bases. Claro, eso fue un gran ataque masivo que llevó luego a la continuación de la guerra. En este caso, tal vez lo que más preguntas me genera ahora mismo es ¿por qué? ¿Por qué lo han hecho? Porque está claro que han conseguido debilitar significativamente las comunicaciones de Hezbollah. Han dado un golpe de terror psicológico importante al grupo, que deben ahora sospechar que se esconden israelíes en sus tostadoras y frigoríficos. Um,
pero por otro lado no hemos visto ninguna continuación más allá de esto, la parte 2 que fueron los walkie-talkies el día siguiente. Hemos visto, por lo que he visto, Israel ha movilizado una brigada hacia el norte, que se ha quedado en la frontera, y poco más. Así que preparativos de guerra, aunque se están haciendo preparativos de guerra, parecen aún estar en fase mm, de planificar y de Bueno, prepararse, más que creo que ejecutar. ahora entraremos más al detalle y tenemos que explicar cómo según las informaciones que han circulado, cómo este ataque sorpresa ha sido posible, pero entrando ya y para matizar o concluir estas opciones o no de una guerra masiva, Hezbollah está en el eterno dilema, ¿no? Entre la necesidad de responder a lo que considera Nasrallah, su líder, traspasar todas las líneas rojas y una ofensiva que no tiene en cuenta ni lo moral, ni lo ético, ni lo legal, bla, 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 como si ellos sí tuvieran en cuenta estas consideraciones. Pero por otro lado, teniendo en cuenta que Hezbollah y su patrón Irán saben que una guerra a gran escala tiene unas consecuencias devastadoras para el Líbano, para ellos, para su grupo, también para Israel, obviamente. Entonces es este eterno equilibrio y ahora, como en anteriores episodios de este conflicto latente, de nuevo, la guerra ya existe desde el 8 de octubre, desde los primeros Katyushas y misiles que lanza Hezbollah hacia el norte de Israel después Sin de provocación, valga decir. de la guerra de Gaza. Entonces, la guerra, aunque sea de baja o media intensidad, no sé cómo llamarlo, o de desgaste, ya existe. Pero de nuevo, ante este episodio tan brutal, el cálculo de Hezbollah de nuevo es este, ¿no? Si ir con todo, aun sabiendo que las consecuencias son devastadoras. Pero si te parece, Paul, repasemos un poco cómo ha logrado el Mossad esta operación de inteligencia brillante que se estudiará sin duda en los libros de historia. Acorde a las informaciones que tenemos ahora, sobre todo tenemos a mano Ronen Bergman, periodista israelí que trabaja para New York Times, y Yediot Aharonot, probablemente es el tipo con mayores conexiones en los servicios de inteligencia, tanto israelíes como internacionales, y suele hablar con fuentes de inteligencia bajo anonimato cuando surgen este tipo de incidentes. Entonces, tenemos un poco ¿no? un pequeño diagnóstico de lo que parece ser que había pasado, porque al principio se sospechaba que tal vez fueran las baterías de estos buscas que estallaron, pero luego se reveló que no, que la inteligencia israelí logró colocar pequeñas cargas de explosivos de, no sé si 2 gramos en cada busca, mediante el uso de una red empresarial y burocrática internacional brutal. Fabricada por el mismo Mossad, valga decir. ¿Cómo fue esto, Paul? Complicadísimo de seguir. O sea, como bien has dicho, o sea, sabemos algunas cosas gracias a Ronen Bergman, pero a mí me ha llamado la atención siguiendo las informaciones de este evento, la diferencia entre cómo lo ha tratado la prensa extranjera y la israelí. Y ahora contesto tu pregunta, que tiene que ver, porque la prensa extranjera se ha quedado toda maravillada o flipada con el aspecto James Bondiano del ataque y se están haciendo muchas investigaciones en el cómo. O sea, se está rastreando ahora esta cadena de suministro, cada día van saliendo nuevas informaciones sobre otra nueva empresa tapadera que conecta con otra. La prensa israelí, por otro lado, que tiende a ser más cauta, investigando este tipo de operaciones por temas de censura militar, pero también por no delatar temas que podían dañar la seguridad de su país. Se centra mucho más en el por qué. Se están preguntando por qué hacer esto ahora, por qué de esta manera. Sí, un pequeño matiz que quería apuntar. Así que por lo que he podido ir viendo en prensa extranjera, principalmente parece ser que estos buscas tienen una marca de una empresa, ¿cómo se dice ahora? Taiwanesa, Taiwán. de Taiwanesa, Taiwán. sí, no me salía el nombre, taiwanesa. Called Apollo, pero ellos niegan haber
fabricado estos buscas. Parece que subcontratan fabricantes y distribuidoras, en este caso en Europa. Y aquí llegamos a las empresas que supuestamente ha creado, orquestado el Mossad, pasando por una consultora de negocio en Hungría y otra empresa en Bulgaria. Y lo que habría pasado es que Hezbollah compraría los buscas a Gold Apollo y Gold Apollo subcontrataría a estas empresas europeas para su fabricación y distribución. Esto es lo que parece por ahora, pero sabemos muy poco. Las empresas mencionadas, sus webs ya no existen, ya no se puede acceder a ellas y los directores y ejecutivos de todas estas empresas están callados ante la prensa y negando saber nada, como es natural. Entonces todo sigue un poco en el aire, pero todo tiene pinta que es incluso posible que estas empresas, las consultoras, las distribuidoras, no supieran que forman parte de una operación. Y de hecho es probable que esto sea así. Sino que tenían trabajadores haciendo trabajo real. De hecho, vendieron buscas a otros clientes. Es lo que Sí, dice sin la carga explosiva, información. por supuesto, pero habría algún elemento del Mossad introducido dentro de las operaciones, esperando el momento um, bueno, de que se tramitara la orden de compra de Hezbollah. Y en ese caso, el Mossad infiltraría o la red de distribución o la fábrica misma para introducir las cargas explosivas. Pero todo está muy en el aire y creo que no vamos a conocer todos los detalles hasta que se escriba el libro de aquí 20 años o algo. Que probablemente lo escribirá Ronen Bergman. Probablemente. Hay más informaciones. Al parecer, estos buscas fueron enviados al Líbano en verano de 2022, Ujú, inicialmente en cantidades pequeñas, pero la demanda de Hezbollah se incrementó, y aquí está la clave de todo, porque ujú, el propio Hassan Nasrallah impone una política, es decir, mientras Israel va al high-tech, es capaz, ¿no?, de infiltrar. Conocemos los programas software Pegasus y demás de fabricación israelí utilizados para casos de espionaje, escándalos en todo el mundo, incluidos aquí en España. Um, Mientras Israel está en la delantera del uso de nuevas tecnologías como herramienta militar, Hezbollah va a ir low-tech, entre comillas. Pues vamos a ir a la inversa y nos vamos a ir para atrás y vamos a utilizar estos dispositivos que no tienen ningún modo de ser rastreados, que lo único que, no sé cuán familiarizados están nuestros oyentes con un busca, pero un busca solo permite enviar un pequeño mensaje de texto acompañado de un beep, ¿no? ujú, pitido. Una alerta, ¿no? Y este es el motivo por el cual Hezbollah apuesta por utilizar estos dispositivos. Para hacerlos estallar, lo que hace la inteligencia israelí es enviar un mensaje en árabe, supuestamente enviado por un alto cargo de Hezbollah. Los operativos de Hezbollah agarran el beeper, el busca, leen el mensaje y un segundo después estallan simultáneamente y sumen al Líbano en un caos absoluto, porque estamos hablando, no sabemos cuántos, pero Ujú. miles probablemente de buscas estallando a la vez Habla de 5.000 buscas, sí. en localizaciones de todo Beirut y el sur del Líbano, que es, ¿no?, y el valle de Bekaa, que son los strongholds, ¿no?, los lugares con más presencia de Hezbollah en el país, ¿no? Más o menos esto es lo que sabemos a día de Lo que también hoy. me parece interesante es que la carga explosiva colocada era relativamente pequeña. Supongo, por un lado, para temas de ocultarla mejor. Claro que no puedes tener un busca con un bulto sospechoso, pero también lleva a pensar, digamos, en el objetivo de este ataque, que a mi ver, el objetivo primero y principal es
destruir la cadena de la red de comunicación de Hezbollah. Y luego, aprovechando eso en un segundo nivel, herir a tantos milicianos como sea posible. Y claro, si estamos hablando de milicianos que tienen buscas que han sido distribuidos por la comandancia de Hezbollah, estamos hablando de gente con un cierto grado de importancia dentro de la organización. Y, Un soldado raso no tendría un busca de este tipo, por así y decirlo. aparte de cifras muy numerosas de heridos, que probablemente no sabremos claramente cuántos heridos y muertos hay, porque no creo que a ellos les interese. No, es que se habla de 9, has dicho 12 antes en la intro, se habla ahora de 12 muertos confirmados por el Ministerio de Salud y si no me equivoco son en su mayoría civiles y esto Pero, lo que me hace pensar es que Hezbollah no quiere que se sepa cuántos de sus milicianos han muerto y se están pero ocultando esa espérate que información. aquí hay el otro capítulo. 12 es el primer día. Del Ya. segundo día, que aquí hay otro tema, que es cuando estallan los walkie-talkies, ¿no? Los buscas, Ujú. estallan walkie-talkies en funerales de los muertos el día anterior y en otras localizaciones, según la información también del New York Times y en otros lugares se habla de al menos 25 muertos y otros 600 heridos. Y estos walkie-talkies son, según las fotos que circulan, son teóricamente fabricados por una compañía japonesa, Icom, Ujú. que niega absolutamente su fabricación, dice que hace por lo menos 10 años que no fabrican estos modelos y alega que copias falsas de estos modelos están circulando en los mercados internacionales. Aquí mi gran sorpresa obviamente es cómo carajo todavía siguieron utilizando sistemas de comunicaciones el día después. Eso, ¿no? No sé, la verdad que creo que nadie, todos tenemos muchas preguntas y nadie tiene ningún tipo de respuesta, pero parece un poco surreal, ¿no? Que el día después de que te estallen miles de dispositivos todavía tengas el valor de agarrar un dispositivo y utilizarlo. Y, ostras, son muy fuertes las imágenes y los gritos de ese funeral donde está el walkie-talkie, porque claro, la gente literalmente está pidiéndole a todo el mundo que saquen las baterías de sus teléfonos, una madre llamando a su hijo pidiendo que desmantele su teléfono. O sea, claro, ahora el terror generalizado que hay en el Líbano es brutal. Y obviamente, Vale la pena mencionar ese elemento de terror psicológico que ha conseguido escapar Israel en este caso. Sí, la gente en el Líbano está cagada, ¿eh? Hasta la gente que no tiene nada que ver con Hezbollah, ahora eso, bombas israelíes por todas partes y eso es algo, bueno, mira, es algo a tener en cuenta. tengo aquí pegada un inicio de una crónica que lo resume todo, ¿no? El miedo se expandió rápidamente. Mucha gente desconectó sus aplicaciones, otros desconectaron sus placas solares que alimentan sus casas, muchos alejaron sus teléfonos y, por supuesto, rechazan contestar llamadas, televisiones, laptops, sistemas de control de bebés. Todo el mundo ve cualquier aparato con sospecha, ¿no? Podría Estamos ser que rodeados de fuera. aparatos. La paranoia es terrible. Claro, entonces Imagínatelo. O sea, tú eh, vas por la calle y estás rodeado de dispositivos electrónicos, móviles. O sea, es una locura. De nuevo, igual que nosotros desde Alayam siempre lamentamos y denunciamos la muerte o el sufrimiento de civiles, sean israelíes, sean en Gaza y que sea, pues obviamente no nos satisface que civiles inocentes en el Líbano estén pasando este terror, verdadero terror, pero hay que apuntar a quiénes son los responsables de que esto ocurra, ¿no? Una organización es una literalmente milicia. Es una milicia infiltrada, infiltrada en la sociedad. que es con características diferentes a Hamas y con modos operativos Ujú. diferentes a los de Hamas en Gaza, pero muy similares por otra parte, que es el uso indiscriminado de la población civil de su entorno como arma de guerra. Es que Hezbollah es un tipo de gobierno de facto en el Líbano. O sea, estamos hablando de un país altamente disfuncional, con una economía fallida,
y un gobierno, bueno, un sistema de gobierno parlamentario corrupto e ineficiente. Y Hezbollah a lo largo de los años, pues eso, como toda milicia, ha infiltrado y penetrado todos los resquicios de la sociedad, creando pues sus propias redes, sea de seguridad social o de, no sé, todo, funcionariado y por supuesto ejército. Bueno, Así lo que, cual es muy raro y creo, cuando se habla en términos militares al analizar Hezbollah, creo que es un caso único, porque el Líbano, aunque sea un estado fallido, es un estado, por tanto tiene un ejército títere, no sirve de nada. no. Pero claro, existe un ejército y luego un pseudo milicia barra grupo terrorista con mucho más poder que ese propio ejército. Y no olvidemos Hezbollah, y ahora entraremos un poco al análisis de está por venir, aunque no nos gusta ser oráculos, pero hablaremos de lo que sí que sabemos, teniendo en cuenta el conocimiento, nuestro conocimiento y lo que ocurre sobre el terreno, y luego lo que ocurrirá ya lo iremos evaluando, no tiraremos tantas cábalas, pero lo que sí es cierto es que Hezbollah es un ejército a la práctica, con una estructura, con comandancias, con batallones, con comandantes y sobre todo con mucha experiencia sobre el terreno. Hezbollah es mucho más temido que jamás a nivel de combate, no sé si decirlo urbano o cuerpo a cuerpo, porque durante años ha combatido en Siria y ha sido una de las fuerzas principales sobre el terreno que ha ayudado al ejército del régimen de Bashar al-Assad en Damasco a sostenerse en el poder. Digamos que Rusia desde el aire y Hezbollah y otros grupos proiraníes y mercenarios tal cual desde el terreno y sin ningún tipo de piedad a luchar y a matar a civiles sirios o a lo que ellos consideraban enemigos. Por tanto, Hezbollah tiene una capacidad de combate muchísimo más preparada y entrenada que jamás, que al final recordemos que jamás lo que logró fue aquel golpe sorpresa devastador, pero luego su técnica de combate durante la guerra en Gaza es el de una guerrilla escurridiza que desde lugares escondidos pues trata de con explosivos sorpresa o con lanzacohetes pues crear daños puntuales a las tropas terrestres israelíes, pero no tiene desarrollada esa capacidad de años combatiendo como si fuera prácticamente un ejército ¿No? regular. Y vale la pena recordar que antes incluso de curtirse en la guerra civil siria, Hezbollah ya dio a Israel una paliza importante en la Segunda Guerra del Líbano. O sea, les ganaron de buen trozo. Muchos de los motivos por los que Israel perdió esa guerra fueron culpa de Israel misma. Entraron con muy poca inteligencia, mal preparados, hubieron problemas de suministro, hubieron todo tipo de problemas en muchos niveles, pero lo cierto es que Hezbollah luchó mejor también. Se adaptaron mejor al terreno. Israel famosamente entró con sus tanques en las montañas del Líbano y Hezbollah, pues no, sin tanques consiguió hacer mucho más daño. O sea, es Bueno, cuestión de adaptarse al terreno. es, Y ellos lo conocen bien y son eso, una milicia bien organizada, bien entrenada. esto lo detalla bien ¿no? El libro que charlamos aquí en Alayán de Omri Ginsburg y hay un documental también que habla de la fatalidad de esta guerra y como bien dijiste, con menos medios y con más inteligencia Hezbollah logró literalmente ganar. ¿Por qué? Porque no todo es fuerza militar, capacidad de fuego, sino, como dices tú, inteligencia y preparación. Y en este caso, en 2006 Israel y sus soldados luchaban contra un enemigo fantasma porque ellos se metían con los jeeps y con los tanques a los pueblos y no sabían de dónde disparaban. Y cuando les disparaban los soldados israelíes, disparaban a lo loco, Vale. destruían todo lo que había delante, pero tal vez no estaban destruyendo lo que tenían que destruir, ¿no? Entonces ahí da fe de la complejidad, ¿no? Y también de los que desde el extranjero llaman a no, arrasar con todo y guerra. Se piensan que hay soluciones mágicas y rápidas a este tipo de problemas y la cosa no es así. Hezbollah probablemente debe tener tejida una red de túneles subterráneos muy, muy amplia y bien tejida, almacenes de armas, lanzaderas de proyectiles, se estima con un arsenal
de más de 100.000 cohetes de medio y largo alcance capaces de sumir Israel bajo fuego constante, intenso y hacer colapsar las baterías antiaéreas, por tanto, hacer que el OREZ, la población civil israelí, pague un precio muy alto en caso de que la guerra a gran escala estalle. Por tanto, bueno, Eso es es. Y complejo. de nuevo, recordemos, esta guerra a gran escala nunca acaba de estallar. Ya lo hemos dicho antes en el IAM, en algún capítulo. Todo apunta a que tanto Irán como Hezbollah no quieren una guerra ahora mismo. O sea, están contentos de chinchar a Israel, ¿sabes? Debilitarle en otro frente mientras Israel concentra sus fuerzas en Gaza, pero ni el régimen de los ayatolás en Irán ni Hezbollah en el Líbano parece que se atreven a sumir sus países en una guerra total, teniendo en cuenta la disatisfacción que hay hacia estos cuerpos por parte de la población civil. A lo mejor temen caer o sea, que acaben de perder popularidad, a lo mejor temen que se les abran frentes internos. En cualquier caso, no lo ven nada claro. Han tenido muchas oportunidades ya de iniciar una guerra y nunca acaba de pasar. O sea, desde el ataque de los 300 misiles iraníes en verano hasta... Incluso en agosto ya hablábamos de un ataque preventivo israelí que iba a iniciar una guerra. ¿Te acuerdas? Hubo un día en agosto que Israel bombardeó durante una noche, creo, centenares de De lanzadera. posiciones de Hezbollah. Y en los medios se hablaba de que esto es el nuevo Moqued, esto es el ataque preventivo que inicia la guerra. De nuevo, no pasó nada. Y parece ser que es posible que se repita este patrón en esta ocasión. El discurso que dio Nasrallah ayer parecía, o sea, a pesar del enfado y de conceder que se les había dado un golpe duro, mm, parecía que daba lugar a no responder con fuerza si así lo decidían. Me gustaría, antes de cambiar de tema un poco para concluir, ahora el mantra, ¿no? Es por parte del gobierno israelí, Netanyahu, es que y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, con quien recordemos tiene una tensión brutal, y aquí hay otro tema político porque se especula con Sí. que Netanyahu se quiere deshacer de Gallant, que es una voz crítica dentro del Likud, y reemplazarlo en plena guerra, lo cual no parece ser la mejor idea, pero ahora el nuevo mantra es que, dado que Gaza no se pretende resolver, el nuevo objetivo es devolver a los cerca de 80.000 israelíes desplazados de la frontera norte, que recordemos son desplazados por orden del propio gobierno y que es una medida que no tiene precedentes en la No, es una historia. decisión rarísima. Y, Sí. y además con ya un año de vigencia y quién sabe hasta cuánto más. Por tanto, pero bueno, nuestras críticas al modo de operar del gobierno son sabidas Sí. Es que hay y tantas cosas que comentar con este tema. Lo de Gallant es otro factor, porque es que el ataque de los Buscas pasó el día que se esperaba que Netanyahu despidiera a Gallant para reemplazarlo con Saar. Y, claro, o sea, aquí no apoyamos ni somos de conspiranoias, ni mucho menos, pero hay mucho comentarista que está diciendo que de nuevo este gran evento bombástico e inesperado ha vuelto a beneficiar a Netanyahu de alguna manera, porque él puede que se haya comprometido a echar a Galán del gobierno, reemplazarlo con Saar, pero Saar había pedido algunas condiciones para entrar en la coalición, como había pedido un poder de veto sobre la reforma judicial, por ejemplo, que es uno de los grandes proyectos de Netanyahu, y sorprende que haya accedido a tal demanda. Pero ahora con la que se ha armado en el Líbano, Netanyahu se puede echar atrás y decir, uy, no, la situación de seguridad no es la adecuada para hacer cambios de ministros y el tema ha vuelto a caer en saco roto. Así que, quién sabe. O sea, hay gente que cree que Netanyahu es capaz de orquestarlo todo y hay gente que cree que es muy hábil a la hora de aprovechar cualquier noticia inesperada para traerla a su favor. En lo cualquier caso, sabemos que que él sigue ahí, sigue beneficiándose de todo lo que pasa.
Lo que Y si está habrá claro, guerra o no, pues no se sabe. No se sabe si este ataque pretendía iniciar una guerra o no. Ya has dicho que es posible que lo hicieron porque se temía que se descubriera en los dispositivos trucados y que lo lanzaron antes de malgastar esa bala. Pero por otro lado, no parece haber avanzado a Israel, no parece haber dado a Israel ninguna ventaja estratégica, no parece haber... sigue siendo el mismo, no hay ninguna solución mágica y no. ninguna de las dos salidas parece buena, ni una tregua ni una guerra total. Y el panorama es lo que es y la evidencia es la que es, que el panorama mientras se alargue a él le interesa porque Israel está en guerra, por tanto no hay debate ni necesidad de convocar elecciones ni rendir cuentas, que es lo que hablaremos tal vez en el próximo bloque. Y como último apunte, a mí me sorprende, no lo suelo hacer, pero en este caso he mirado algo la tele y radio aquí en España y me vuelvo a sorprender o indignar del análisis casi homogéneo que se hace de la lectura de este conflicto, ¿no? Que se ve por resumir, se define a Israel y a su gobierno como el impulsor y el interesado de una gran guerra regional y que mientras Irán y Hezbollah han demostrado buscar el apaciguamiento y solo mantener esto como en una guerra de baja escala, es Israel quien siempre pretende incendiar la región y se le culpa de la escalada y demás. Y yo vengo a recordar que al final las intenciones genocidas de Hezbollah dan lo mismo si en Israel gobierna Netanyahu o gobierna Ehud Barak o gobierna la izquierda pacifista o etcétera. Ellos su objetivo y su misión vital sigue siendo la misma a expensas de la miseria de su gente en el Líbano y en esto sí que los medios tienen, me da a mí el círculo perfecto cerrado, porque mientras tienes a Netanyahu y a sus socios todavía más extremistas en el gobierno, con las acciones y las palabras tan evidentes que lanzan al público, dan la comidilla perfecta para que al final el mundo lo vea con que simplemente Israel es el agresor que pretende por interés político, etcétera, inflamar toda la región, ¿no? Y a mí Sí, hasta el punto que ya Israel no puede hacer nada sin que se le acuse, pues en este caso se le acusa de terrorismo por el ataque de los Buscas, sí, cuando por ninguna definición, o sea, no, y podrías decir que el terror psicológico a la población podía contar como terrorismo, pero como ataque, digamos, de sabotaje y de precisión, y teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y todos los otros elementos que se tienen en cuenta en el derecho internacional al juzgar este tipo de ataques, este es un ataque que aprueba. O sea, bueno, es ha estado que hecho bien. lo comentábamos antes, ¿no? Como antes de conectar, como algunos colegas nos mostraban indignación de esto es una barbaridad, esto es tal, y digo, bueno, más bárbaro es cuando Israel bombardea en Gaza indiscriminadamente o cualquier otro ejército, el ejército americano en Irak o los rusos y los Claro, yo no iraníes entiendo en eso. Yo no Siria y entiendo por tiras bombas qué. desde el aire y matas a Claro. decenas de civiles inocentes y tal. Aquí lo que O sea, está yo ahí no son entiendo y comparto la crítica cuando Israel bombardea un edificio entero en Gaza porque dentro tienen un lanzacohetes o un miliciano de Hamas. Es totalmente desproporcionado, pero en este caso, cuando estamos hablando de un ataque de precisión que los buscas mismos sabemos por la inteligencia solamente estaban en manos de miembros de Hezbollah porque eran parte de una red de comunicación de la milicia y que la carga explosiva era tan pequeña que el daño colateral, eso ha sido muy pequeño en relación a lo que podría haber sido con una carga mayor. O sea, no entiendo. Israel ya no puede hacer nada bien. Básicamente, estamos en un punto en que cualquier acción militar que Israel lleve a cabo va a ser negativa y punto. Me gusta que estemos aquí para enlazar con el otro tema, porque Sí. justamente cuando hablamos de estos 80.000 desplazados de la frontera norte, o lo mismo con lo que pasó con las víctimas, los más de 1.200 asesinados, los secuestrados en Gaza y los decenas de miles de desplazados que siguen sin poder vivir en sus casas en la frontera con Gaza, mayoritariamente precisamente se trata
de un espectro social en Israel que no es favorable al gobierno y que en su mayoría no vota al gobierno. Los residentes de kibbutz y moshav en las fronteras pertenecen mayoritariamente al, llamemos, Israel liberal, espectro de centro, centro-izquierda, si lo queremos catalogar así. Por tanto, quienes piden mano dura contra Hezbollah a día de hoy para volver a casa, es gente que a nivel interno y doméstico, y es lo que vamos a mirar ahora, son fervientemente críticos con Netanyahu y su proceder, tanto en la guerra como en otros frentes. Y aquí Sí. es donde... La pregunta que queríamos debatir y que nos hemos planteado mutuamente para este podcast es si el gobierno de Israel ha convertido el país en una dictadura. Esto nos lo preguntamos a raíz de un artículo que ha escrito Mordejai Gilad en Haaretz. Y veamos. Básicamente los israelíes que son críticos con el gobierno de Netanyahu, como has dicho, uno de los argumentos que lanzan tanto en las protestas contra el gobierno en general es que el país se está convirtiendo en una dictadura. Esto empezó ya desde la reforma judicial del gobierno de coalición de derecha y ultraderecha, que empezó en 2023. Esa reforma judicial despertó movilizaciones sociales masivas porque pretendía erosionar los pilares democráticos del Estado judío, ya que debilitaría el poder del sistema judicial para dar rienda suelta al gobierno para aprobar leyes a su antojo, leyes marcadamente antiliberales, sin que el sistema judicial pudiera intervenir y tumbarlas por su carácter antiliberal, cosa que por ahora no pasa, pero es el objetivo del gobierno. Entonces, existen señales preocupantes de la deriva autoritaria que está carcomiendo a Israel. Desde que falló la reforma judicial de 2023, cuando se intentó pasar ese gran paquete de reformas y no pasó porque hubo una huelga general y el proyecto cayó, parece que el gobierno ha cambiado de estrategia y ahora optan más por carcomer las instituciones poco a poco. Ya hablamos de esto un poco la semana pasada en relación con el ministro de Justicia Levy y cómo está menoscabando el sistema judicial con pequeñas acciones por dentro. Pero lo mismo se puede decir con la policía de Israel, que ahora mismo es dirigida por el ultraderechista y convicto por terrorismo Itamar Ben-Gvir, que poco a poco está introduciendo figuras próximas a su entorno en la policía de Israel para endurecer la represión contra disidentes o contra manifestantes, contra el gobierno y demás. Um, Hay muchos otros temas que podemos apuntar, pero por ahora te lanzo a ti la pregunta. ¿Tú hay algunos elementos que veas que te preocupan más, menos? ¿Crees que estamos en el punto de dictadura todavía o no? Hay señales y cosas que ocurren como las que has mencionado y como las que seguiremos mencionando ahora, que demuestran que sí, o sea, que el comportamiento de este gobierno y el uso de las instituciones públicas del país se está manejando y llevando de modo autoritario. La gran pregunta es si esta, como has mencionado en la intro, que se está carcomiendo por dentro el sistema, y esto se hace muy rápido, y hay otros ejemplos en el mundo para ilustrarlo. La gran pregunta aquí es si el gobierno va a aguantar suficiente tiempo en el poder para lograr carcomer tanto las instituciones, judicial, policía, sistema electoral, libertad de prensa, etcétera, etcétera, para que eso sea irreversible, Ya. ¿no? Como estamos viendo, no vamos a hacer comparaciones ni conocemos, pero Venezuela, ¿no? Que tanto se debate en la prensa de España y tal, ¿no? ¿Cómo tan difícil es ahora revertir los resultados de estas elecciones que prácticamente hay consenso internacional que son un fraude, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo, a mi modo de ver, que vamos a marchas forzadas aquí. Yo lo presencié literalmente, estuve en manifestaciones de esta reforma judicial y tengo amigos que están desde que estas manifestaciones empezaron semanalmente y ahora siguen en las calles
con otra mantra, ¿no? Que las manifestaciones piden la liberación de los rehenes en Gaza. Y yo presencié literalmente el grado de violencia y la represión ejercida por la policía, que en muchos casos, bueno, muchos o todos los casos, actúa violentamente contra manifestantes no violentos. Yo lo que le decía a mi entorno, amigos, mis padres y tal, es que empecé a ver señales de la represión despiadada y brutal que aplica a la policía, o sobre todo la policía de fronteras, contra los palestinos en Jerusalén Este y Cisjordania, donde en manifestaciones pacíficas, de repente y la violencia a un grado brutal, la ejerce la propia policía. Es Y una eso, buena comparación. Sí, no lo había pensado de esta manera, pero es cierto. bueno, no vi disparos de armas de fuego como sí he visto en Cisjordania, Sí. pero sí vi, bueno, Es el uso siguiente de... paso, ¿no? Claro, bueno, es que Claro. hasta dónde está la frontera, ¿no? Pero sí que vi el uso brutal de los cañones de agua a presión, de bombas de gases lacrimógenos, de golpeos y arrestos con un grado de violencia brutal. Y también igual que se hace en Cisjordania, donde recordemos los palestinos están adscritos a un régimen militar, por tanto, la justicia que se aplica a ellos o las causas que se les aplican a ellos en casos de detenciones son muy arbitrarias y difíciles de contrarrestar luego en los tribunales militares. En las calles de Israel y en estas protestas se están empezando a utilizar o a fabricar acusaciones como, tengo aquí algunos ejemplos apuntados, como alteración de orden público, agresión a un agente, molestar a un agente a llevar a cabo su misión o su trabajo, etcétera, que se asemejan bastante a las causas que conllevan detenciones administrativas, como se les llama, contra palestinos en estos territorios que mencionábamos. Claro, llevamos en las últimas semanas más de 100 detenciones que posteriormente de gente que han sido liberados por falta de pruebas. Y sobre todo, lo que está logrando este modus operandi del gobierno es infundir miedo entre la población. La gente, bueno, tenemos colegas, periodistas, fotoperiodistas que han sido golpeados y arrestados con un grado de brutalidad muy fuerte. Yo me imagino como camarógrafo, si un día me pegan un codazo en la cara, me patean en el suelo, me arrestan 2 días y tal, no sé si la siguiente manifestación me animaré a cubrir y a hacer mi trabajo con las mismas energías y ganas de retratar la realidad. Luego hay otros casos muy preocupantes. No solo la detención de estos manifestantes antigubernamentales, en su mayoría judíos, también hemos visto durante la guerra en Gaza cómo policías se personan en casas de ciudadanos árabes en Israel que por publicar un simple post en Instagram, no glorificando a Hamas ni mucho menos, sino lamentando la muerte de inocentes en Gaza, que podrían ser perfectamente sus familiares, porque recordemos que los ciudadanos árabes que viven en Israel son palestinos, que se quedaron en Israel después de la fundación del Estado y que algunos de sus familiares fueron expulsados y se reasentaron en Gaza o en Cisjordania. Por tanto, tienen vínculos familiares, por tanto, es natural que expresen solidaridad o terror con que civiles mueran, ¿no? Pues algunos de estas personas han sido detenidas por un mero post de Instagram. Tenemos el caso de cierre de delegaciones de medios internacionales, como es el caso de Al Jazeera, fue el más notorio, pero también se confiscaron equipos de Sí. Associated Press, cámaras que graban. Están conectados los dos casos. O sea, lo de la orden de cerrar las oficinas de Al Jazeera es la primera vez que Israel pide cerrar un medio dentro de su país.
Y sí, a las pocas semanas de haber pedido esto, que Al Jazeera dejara de trabajar en Israel, um, se confiscaron materiales de Associated Press. Materiales de vídeo, imagen, y prohibieron que se difundieran, alegando que Associated Press iba a vender estas imágenes a Al Jazeera. Esta era la acusación del Estado. Eh, pero claro, pasó como una cosa tras otra y para los periodistas fue un momento un poco terrorífico. Es decir, ahora tu medio, por ser crítico, puede ser cerrado y si vendes imágenes a un medio que está en la lista negra, pues también puedes pringar. Y mira, hablando en plata, ¿no? El tema de Al Jazeera es muy controvertido porque Al Jazeera es considerado no solo en Israel, sino bueno, en parte de Occidente como el altavoz principal de Hamas. Es evidente que Al Jazeera está pagado y financiado por Qatar y que la agenda que tiene es la que tiene. El canal en árabe de Al Jazeera, yo no entiendo árabe, pero al parecer Bastante incendiarios, sí. los contenidos y los análisis de la realidad que hacen no favorecen precisamente a tener una visión plural y ponderada y moderada sobre el conflicto en Israel y Palestina. Eso es un tema. La otra cuestión es si es lícito o legítimo hacer como, bueno, actuar de este modo, ¿no? Ir A a ver, caer. para hacer de abogado del diablo, en contexto de guerra se puede y se hace. De hecho, en Europa mismo, la Comisión Europea prohibió que se difundieran noticias de RT, el medio ruso, Russia Today, poco después de que Rusia iniciara el ataque contra Ucrania. Así que no es algo Lo cual no estoy a favor tampoco, ¿eh? no, 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 no. O sea, solo digo que es algo que en contextos de guerra se hace para evitar que el enemigo difunda propaganda dentro de tus fronteras y, ¿sabes?, puedan potencialmente crearte, pues, frentes internos. Esa es la lógica. Por supuesto, como tú, a favor de la libertad de prensa y que, bueno, hay que lidiar con la propaganda porque es inevitable. Cerrar, el momento en que cierras una oficina de prensa o cierras un medio alegando que está difundiendo propaganda, es lo que en inglés llamamos un slippery slope. Es muy fácil luego comenzar a cerrar medios de Bueno, es gente que que ideológicamente no está de acuerdo contigo y tal. aquí lo llevaré luego a lo local. Para cerrar el capítulo de Al Jazeera, a mí me servía mucho, yo cuando estaba haciendo mis coberturas en Israel, yo estaba a dos pantallas, con la tele en hebreo y con Al Jazeera. ¿Por qué? Precisamente para conocer las dos versiones y luego Porque tú la realidad suele caer entre medio. sí, ¿no? Y aunque yo esté diametralmente en contra de lo que diga ese periodista o ese portavoz de Hamas, quiero oírlo para Sí, enterarme, porque si no, no me entero. sí, Entonces, sí. no es para mí no es productivo. Bueno, hay esta cuestión ética que tú has lanzado. Y luego hay otro tema, hay el tema local, hay hostigamiento, hay periodistas israelíes críticos con el gobierno. Me viene al caso Israel Frey, que es un periodista independiente, que es ortodoxo además, es judío religioso, muy comprometido con los derechos humanos y por tanto una voz muy crítica con la ocupación. Eh, y bueno, que suele poner el dedo en la llaga y decir verdades como puños molestas, que al final creo yo es la función de un periodismo honesto y valiente, ¿no? No ser militante, sino tratar de denunciar lo que está mal Sí, para, no para decir que... lo que dicen todos, vamos. Exacto. Pues este periodista en concreto y otros casos, ver cómo los hooligans, ¿no? Fagocitados desde el Likud y desde los partidos de la extrema derecha han acudido a sus viviendas particulares a amenazarlos, a hostigarlos e incluso este caso concreto, Israel Frey tuvo que estar meses viviendo escondido. ¿Quieres que te diga? O bueno, agresiones en la sede de Aretz y demás. A mí me parece que esto traspasa todas las líneas rojas
Y las cosas como son, Paul, la violencia física interna en Israel viene de un lado para el otro. Ujú. No hay más. Por muy en desacuerdo que estés con las protestas anti-reforma judicial, con los familiares de los rehenes, con Haaretz o con cualquier medio, etcétera, la violencia es unidireccional. Y La violencia viene. pasa por lo que hemos comentado al principio, porque el cabecilla de la policía, Ben Gvir, que ni siquiera es cabecilla de la policía, es ministro de Asuntos Internos, pero él ha decidido que es su trabajo dirigir la policía. Eso está colocando sus matones y sus hooligans en posiciones de toma de decisión dentro de todo el país. Leí hace tiempo un artículo en The Marker sobre este tema y era algo escalofriante, porque estamos hablando pues de un trabajo de Guatemala, de cambiar esperar a que se tenga que retirar o jubilar cualquier, digamos, alto cargo en una estación policial, por pequeña que sea en Israel, y entra Ben Gvir con uno de los suyos, y va ¿Eh? así poco a poco sustituyendo los Bueno, cabecillas, la creando un más, efecto red. la más clave se refiere al tema que hablamos la semana pasada sobre el ascenso de los judíos al Monte del Templo, que es la de Jerusalén. Que ahí ha Ujú. metido, ahora no me hagas recordar su nombre, pero ha hecho con este sistema que acabas de mencionar y ha metido uno de los suyos. Por tanto, pese a que nominalmente el gobierno dice que el status quo se mantiene y tal cual, el jefe de la policía local de Jerusalén, un aliado suyo, por tanto, va de bracito y es quien permite y aumenta exponencialmente el número de judíos que suben a la esplanada de las mezquitas, también lo que pueden o no pueden hacer ahí, etcétera. Es una Es lo que evidencia. el periodista de Marker, Guy Rolnick, llama la técnica del salami, que si tú vienes y coges un salami de la mesa y te lo llevas, te pueden llamar ladrón y todo el mundo lo ha visto y se te acusa, pero lo que ellos están haciendo es venir cada vez y cortar un poquito el salami, cortar una rodajita y al final ya no habrá salami. Pues esta es la pregunta que nos hacemos, estas son nuestras conclusiones. Estamos en una deriva autoritaria evidente. Sin duda. Y Por que ahora yo creo que el Estado aguanta. La pregunta es, como has dicho tú antes, si aguantará lo suficiente. el Estado aguanta porque, por ejemplo, como hemos dicho, las causas fabricadas contra los más de 100 detenidos son luego rápidamente desestimadas por los tribunales porque son falacia. El Estado aguanta porque todavía hay un asesor legal del gobierno que contradice prácticamente todas las leyes que trata de aprobar el gobierno y el Tribunal Supremo todavía puede ejercer de contrapeso, pero el riesgo es muy evidente. Ya lo debatimos Es real. la semana pasada con el tema de la reforma judicial. Ahora con esto, por tanto, la gran pregunta que queda es ¿hasta cuándo aguanta? ¿Hasta cuándo Ujú. aguantará? Y aquí podemos entrelazar, Paul, al último capítulo de nuestro boletín de hoy en Al-Ayam sobre el mar, donde nos preguntamos a raíz pues, de todos estos fenómenos y dificultades internas, analizamos las aliot y yeridot de Israel, que en hebreo significa inmigración y emigración de Israel. Y viene a raíz, bueno, definitiva, hay activistas pro-palestinos en el mundo, ¿no? Que durante este último año de guerra han hecho circular historias sobre que judíos e israelíes están abandonando en masa el país. Por contra, vemos también que hay noticias, sobre todo de medios judíos en la diáspora, que reflejan que hay judíos que han decidido emigrar a Israel, hacer aliyah, precisamente como consecuencia de la nueva realidad post 7 de octubre, ya sea por el auge del antisemitismo en su país en concreto o por un empeño de solidarizarse con la causa de Israel y aportar su grano de arena. El periódico Haaretz ha publicado un reportaje extenso sobre esta materia, sobre estos movimientos de población en Israel desde el 7 de octubre del año pasado. Tal vez, Paul, podrías ilustrar con algún highlight o algún dato para ilustrar este fenómeno y luego entramos un poco en materia con nuestras percepciones personales.
Sí, el artículo es interesante y vale la pena leerlo en profundidad porque tiene mucho detalle. Lo ha escrito Lee Yaron. Y a ver, podemos ir por bloques. O sea, por un lado habla eso, de las aliyot, o sea, quiénes son perdona, de las yerido, la gente que se va de Israel. La gente que se va de Israel, claro, como hemos dicho en la intro, hay como este deseo por parte de los enemigos de Israel y de la gente que odia a Israel de que los judíos se vayan y desaparezcan sin más. Pero claro, al final Israel es un estado con 9 millones de personas y los movimientos de población no tienen estos efectos cataclísmicos ni revolucionarios. Pero lo que sí que estamos viendo, y esto enlaza con el tema anterior, es que con la deriva autoritaria del gobierno que empezamos a ver en 2023, más la guerra que empezó en octubre con el ataque de Hamas y se alarga hasta el día de hoy, pronto cumplirá el año, está empezando a irse más gente de lo habitual de Israel, a vivir en el extranjero. El artículo señala diferentes perfiles, muchos de los que van son gente pues, de izquierdas, gente del espectro centro-izquierda de Israel, los liberales, y varios entre ellos se van por objeción de conciencia, por no compartir los valores de este nuevo gobierno ni la deriva que está tomando el país, la deriva, digamos, racista y antiliberal y también nacionalista barra religiosa. Um, y por poner un ejemplo así personal, mi mujer es israelí y trabaja en Barcelona en una empresa de telemarketing y trabaja en un equipo que hace asesoramiento de ventas para Israel. Entonces trabaja con muchos israelíes, son todos, todos gays. Los gays pues son gente de izquierdas dentro de Israel. Es por un pequeño microcosmos del ejemplo de la gente o de un perfil de gente que se va. Ah, Gente que no se siente cómoda, pues esto, en un ambiente cada vez más conservador y autoritario. Am, pero hay otros perfiles, los hay que, como siempre, se han ido por temas de especulación inmobiliaria, hay gente que simplemente quiere hacer un relocation, gente que tiene parejas en el extranjero, hay un poco de todo. Lo que es diferente ahora es esto, el aumento de gente de izquierdas que está tirando la toalla. Am, Esto puede significar una fuga de cerebros, esto es un apunte personal, porque también el sector high-tech está bastante enfadado con la situación política en Israel y no me sorprendería que poco a poco estos también fueran llevando sus operaciones a otra parte. Am, una cosa que me llamó la atención es que muchos, y tiene todo el sentido del mundo, también hay un número importante de gente eh, que se ha ido de Israel este último año, que son gente que son del norte del país, gente que fueron ordenados a evacuar sus hogares y a los cuales todavía no pueden volver y no sabemos cuándo o si volverán. Y estos han abandonado el país por falta de alternativa, porque estaban en campos temporales o alojándose con amigos o familiares y al final quieren pues crear una vida nueva en algún sitio. Puedo ilustrar un caso personal, ya que estamos hablando de la salida, ¿no? Dos buenos amigos, Amit y Ben, que ellos de hecho vinieron a vivir aquí a Barcelona, Sant Cugat, ya antes del inicio de la guerra, por uno de los motivos que tú dices, ¿no? Por trabajo, relocation, nuevas oportunidades, pero manteniendo su casa en el kibutz y con vistas de que sería un plan temporal de unos años y a vivir algo nuevo con sus hijas y hacer algo de dinero, salir un poco, pero siempre teniendo en cuenta dónde es su casa y sus raíces y dónde está toda su familia. Pues ellos, como desafortunadamente tantas decenas de miles de personas, ven que no pueden volver y creo yo por primera vez, porque todos ellos evidentemente han vivido otras guerras y otros episodios críticos, pero la diferencia ahora es la sensación de no saber y de realmente ver que esto no tiene fin y no tiene salida. Entonces lo que cunde para mucha gente
es la sensación de que literalmente han perdido su casa, de que su lugar y su casa por el que tanto han sacrificado sus familias no es un lugar vivible, ni hoy, ni mañana, ni tal vez el próximo año. Entonces, ¿cuánto tiempo tú puedes tener en hold tu vida, ¿no? Todo, o sea, tu economía, el cole de tus hijos, el poder salir el fin de semana a hacer una barbacoa, bueno, todo lo que hacemos la gente normal en nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí hay, este es un poco con lo que comentabas antes, esta deriva autoritaria y este ver que yo tal vez no caso en este modelo de país, con la imposibilidad de facto de poder llevar a cabo una vida estable y normal, que es lo que necesitamos todo adulto que tiene una familia y que tiene que lidiar con los pormenores del día a día. Y no hemos mencionado el factor económico, del cual hemos hablado en muchas otras ocasiones en Alayam, pero que Israel sigue volviéndose más y más cara y el coste de vida y de comprarse un piso es imposible para un número creciente de Bueno, personas. O sea, nace más gente de la de los pisos que se construyen y no... esto es un problema económico del cual ahora mismo, menos incluso, no tiene solución o y no ya se no te está voy, trabajando en tú ahora eso. estás mencionando un tema que es proyecto de vida, que es ponerte un piso, pero es que de la gente de la que estamos hablando, el reto es comer al día a día. Es decir, la Ujú. gente que tenía suerte y tenía ahorros, muchos ahorros, pues está literalmente tirando de ahorros para capear la situación, pero recordemos que tenemos conocidos que no han sido desalojados oficialmente por la franja fijada por el gobierno, por tanto, no reciben ningún tipo de indemnización del Estado, ningún tipo de ayuda y que tampoco están trabajando. Por tanto, viven de campañas, donaciones, ¿no? Solidaridad interna, ¿no? Gente que vive en hoteles, bueno, todo tipo de filigranas, pero claro, que están quebrados también económicamente. Todo esto es un cóctel explosivo y que se hace con mucha pena. Es decir, al final los israelíes son un pueblo súper patriota, súper patriota y súper arraigado a Sí. su tierra y los que son, ¿no? Judíos sionistas y creen en la necesidad de estar ahí porque es la carta de garantía para que los judíos tengan un Estado y que sirva como ese as en caso de emergencia uno pueda utilizar y tenga un lugar, un rinconcito en el mundo donde volver y donde vivir, pues mucha de esta gente que se va no, lo hace con una tremendísima pena, ¿no? Y esto lo sentimos, ¿no? Con la gente, en este caso en España, pero también israelíes que se van a otros países, de decir, hostia, es que me estoy yendo porque tal vez ya no, este país en el que crecí y conocí ya no va a existir tal como lo experimenté, ¿no? Y Por luego tanto, la otra cara de la moneda, que son los judíos que están emigrando a Israel. O sea, es verdad que se ha ido más gente a vivir fuera en el último año que es habitual, pero también ha emigrado más gente de lo habitual, especialmente de Estados Unidos, que es algo que me llamó la atención. Am, la mayoría de los nuevos inmigrantes a Israel este último año vienen de Estados Unidos y llegan una variedad de motivos am, que principalmente se concentran en, uno, que ya no se sienten, digamos, cómodos ni bienvenidos ni representados en Estados Unidos. Supongo que esto depende mucho del estado y de la ciudad de donde vengan y de su, tal vez, entorno y edad, porque los movimientos pro-palestinos que han habido en las universidades de Estados Unidos, pues si no formas parte de ellos, pueden ser una fuente de incomodidad importante, por ejemplo, para una familia de judíos sionistas. Um, y no sé, algunos datos curiosos del artículo. Me parece interesante que de los mayores, de la gente mayor, o sea, jubilados principalmente, la mayoría de los nuevos inmigrantes son ortodoxos, mientras que la mayoría de los jóvenes son reformistas o laicos. Entonces, también ha habido un aumento de inmigraciones desde Francia y del Reino Unido, todos países que han visto
incidentes antisemitas en el último año y que tal vez ya no se sienten seguros. Pero también ha habido eso, mucha gente que ha manifestado querer mudarse a Israel porque sintieron que el 7 de octubre era una llamada a filas, por así decirlo. Sintieron que el Estado judío estaba en peligro y necesitaba de ayuda y les despertó algún sentir patriótico o nacionalista o lo que sea y fue que quisieran ir a contribuir, fuera como voluntariado, ayudando en los kibbutz destruidos del sur o alistándose en el ejército o simplemente comprándose una casita, una casita, un pulo en alguna ciudad israelí. ¿Qué tan complicado? Es que, claro, a veces tengo una disonancia muy grande, Paul, entre a ver si acierto en el término, entre los que estamos dentro de la movida y el resto del mundo, ¿no? Y lo difícil que se hace, ¿no? Entender tal vez para alguien que nos escucha y que no es judío ni israelí ni está familiarizado con este tipo de cuestiones existenciales, entender cómo, ¿no? Un judío en Francia o en donde sea, se muda a Israel en estas circunstancias. Claro, es difícil comprender desde fuera este hostigamiento, este antisemitismo brutal, tan arraigado, este señalamiento social que sufre un judío por ser judío o por evidentemente defender el derecho de Israel a existir, de simpatizar con Israel y de apoyar a Israel, no matter your ideology, ¿no? Simplemente porque la mayoría de judíos del mundo, como siempre hemos dicho aquí, tienen vínculo y estima con Israel, ¿no? Y a mí se me hace, a veces tengo esta disonancia, ¿no? Y me hago esta pregunta de cuánto este tipo de fenómenos se puede comprender. Hace poco tuve una charla con una colega y me preguntaba sobre nuestro estado de ánimo, ¿no? Un año después de este 7 de octubre que lo ha cambiado todo, ¿no? Tanto dentro de Israel como fuera, ¿no? Nuestras percepciones y yo estaba ahí en la mesa sentado y tratando de explicar mis sentimientos y nuestras vivencias y todo lo que vivimos y pese a que trataba de ser todo lo claro posible con mis explicaciones, sí que sentía a veces decir, hostia, es que tal vez por mucho que me lo ocurre, le estoy hablando a una persona cuya experiencia vital y percepción sobre esto es tan distante y tan distinta, aunque tenga empatía hacia mí, y sigo teniendo ¿no? Esta sensación. Sí. Y Al final, entre israelíes, entre judíos, sientes que al menos nos entendemos. claro, Ah, aunque discrepemos, aunque discrepemos sobre todo, pero pero, pero esa cosa interna que tienes y esa urgencia de la situación, en que todos nosotros cada día ahora nos despertamos, que aunque no escuches la radio y mires el Twitter ni nada, esto lo tienes dentro tuyo, ¿no? Sabes que tu gente está sufriendo y tú estás sufriendo a un grado mayor o menor y a una preocupación mayor o menor, y esto te diferencia del resto de la población que te rodea viviendo en Barcelona o en París o donde sea, ¿no? Y a mí es, bueno, no sé, como un poco como conclusión para ilustrar esto. Y de nuevo, para resumir este tema de quién se va y quién viene, creo que son decisiones muy personales. A mí hay amigos en Israel que me preguntan con mucho interés cómo está la cosa para venir a vivir y por esta agonía vital. Y yo mi respuesta viene a ser la misma. Digo, mira, al final yo te puedo contar mi caso, pero mi vida es la mía y la tuya es la tuya. Y aquí hay ¿no? Muchas cuestiones muy importantes que tener en cuenta, ¿no? La familia, el dinero, los ahorros, las perspectivas de vida que puedas tener o no y demás. Y del mismo modo respeto absolutamente la gente que decide ir a vivir a Israel, pues porque siente que en su casa, en Occidente o donde sea, pues el panorama está complicado. Ujú, ujú. Está complicado. Sí, Bueno, creo que el tiempo se nos agota, así que si te parece, lo vamos a cerrar este boletín aquí, Paul. Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Nos escuchamos la próxima semana en el nuevo boletín de Alayam.
Si os ha gustado este episodio, no olvidéis suscribiros a nuestro Patreon, Spotify, YouTube, donde nos veáis o escuchéis, y recomendar, por supuesto, nuestro podcast. Shabbat Shalom, Paul. Shabbat Shalom, Ofer.